hace mucho tiempo ya que acompaño procesos bíblicos, estoy en la diócesis también con eso, y bueno, hoy hace 14 años ya en el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, y anunciando un poquito esta dimensión que el obispo recordó, que me encantó, que la sinodalidad parte de la escucha y la participación. Lo que pasa es que ahí hay que entender muy bien, porque es cierto que todos queremos ser escuchados. La parte más difícil de eso es escuchar, ¿no? Imagínate cuando escuchan ustedes a sus maridos o a sus esposas o a sus hijos, ¿no? Escuchar no es tan sencillo. Hoy lo que vamos a hacer ahora, hemos rezado con la Eucaristía. Ahora el Señor ya nos escuchó, ya le hemos pedido, ya le hemos dicho, ya lo hemos alabado. Ahora les proponemos que este tiempo de mañana que nos queda, ya dispongamos el oído nosotros para ver en la palabra de Dios qué tiene Dios para decirnos. Dispongamos nosotros nuestra escucha orante. No vamos a tener ahora algo para estudiar. A veces la Biblia la hemos presentado un poquito de manera fría, podría decir, que es como estudiar solamente Biblia. Y eso es importante, claro que sí, porque para poder acceder a los textos, conocer lo que Dios dice en la palabra de Dios, hay que estudiar. Pero no es para que nos quede solo en la cabeza, sino que si yo estudio la palabra de Dios es para que eso llegue y me transforme, me informe, ¿no? No que me informe como un noticiero, sino que la palabra de Dios me dé forma, ¿no? Si queda en la cabeza no me da forma, me informó como un noticiero más, de cosas bíblicas interesantes, pero que quedan allí. Nosotros lo que queremos lograr ahora, lo que les voy a presentar ahora, es la palabra de Dios para que nos informe, para que nos dé forma en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de actuar. Y hoy vamos a ver entonces la ministerialidad, que es uno de los temas que en el sínodo, tanto de este año como del año pasado, en el sínodo sobre la sinodalidad, ha sido uno de los temas que se ha puesto a discernimiento junto con otros dos, la misión y el carisma. En el instrumento Laboris para este sínodo, tanto el carisma, la ministerialidad y la misión han sido ejes centrales. Por eso es que estamos ahora aquí hablando de ministerialidad. Ministerialidad viene de la palabra ministerio. Ministerio, ¿qué significa? Servicio. Bien, ¿no? Pero la ministerialidad la vamos a ver ahora desde la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros la palabra de Dios cuando pensamos en servicio? ¿No? ¿Saben ustedes qué dice la palabra de Dios en torno al servicio? Llevar a la práctica. Pablo, por ejemplo. Mira qué interesante esto. ¿Viste? Ahí está. Pablo, por ejemplo, diría: no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿no? El anuncio ya es un servicio enorme. Fíjense en el título de esta presentación: la ministerialidad, el servicio movido por el Espíritu Santo. Hay una característica de la ministerialidad que se aleja del servicio. Vamos a ver por qué. Ahora vamos a entrar un poquito a ver qué piensa el Papa cuando el año pasado, en abril del 2023, les dio un discurso a los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.
Es interesante esto, y por qué busqué esta carta, porque está dirigida sobre todo a los laicos que en familia viven la actividad pastoral. Y el Papa Francisco nos da allí algunas pautas interesantes de lo que significa el ministerio. Dice: cuando se habla de ministerios en general, se piensa enseguida en los ministerios instituidos por la Iglesia, el lector, el acólito, el catequista. Siempre estos ministerios están referidos al orden sagrado, a la función que tiene el sacerdote, por ejemplo, o los diáconos o el obispo en una comunidad, ¿no? En esta tarea del anuncio. Pero los ministerios instituidos no cubren la ministerialidad de la Iglesia, que es más amplia y que desde las primeras comunidades cristianas concierne a todos los fieles. Acá hay sacerdotes, está el obispo, hay diáconos, hay catequistas, hay ministros de la comunión, pero todos tenemos que ser ministros. La ministerialidad es de todos. Algunos ministerios nos lo da la Iglesia. El catequista, el que está, no sé, ministros extraordinarios de la comunión, me imagino que también hay. ¿Y el resto qué son? ¿Laicuchos? No. ¿Ah? No, yo no soy nada. ¿Ah? Servidores. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Bueno, y a algún otro, como pasa en la iglesia, no, eso que lo haga el cura, no, eso a mí no me toca, que lo haga el ministro, eso no, y ahí quedan las cosas, ¿no? Por eso hoy vamos a ver que la ministerialidad no es lo mismo que el servicio. Y vamos a verlo de distintas maneras. Fíjense esa cara. ¿La han visto alguna vez? No al hombre, pero esa posición y esa cara, ¿la han visto? ¿Ah? Yo, A mí me estás diciendo esto. Cuando nos cuesta escuchar, esa es la cara que ponemos, ¿no? A mí me estás diciendo esto. Fíjate, ¿no? Bueno, el Papa Francisco, gracias. El Papa Francisco a los laicos, y ahora pobre, bueno, yo soy cura, siempre nos pegan a los curas, hoy vamos a zafar. Vamos a ver qué dice el Papa de ustedes. ¿Ah? Dice, el Papa habla de los ministerios autorreferenciales, ¿no? Cuidado, dice, con los ministerios autorreferenciales. Estos ministerios, servicios, encargos o oficios nunca deben convertirse en una referencia a mí. Acá vengo yo, el ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Que habitualmente nunca lo nombramos así, el ministerio de la Eucaristía, ¿no? El ministro de la Eucaristía es sacerdote. El resto son ministros extraordinarios de la comunión. Bueno, acá vengo yo, ¿no? Acá yo el catequista, acá soy el dueño de la capilla, ¿no? Todas estas cosas. Y dice el Papa Francisco, un problema son los ministros laicos que se hinchan por hacer este o cual ministerio. Esto es ministerial, y fíjate, el Papa ya empieza a hacer diferencia, dice, bueno, sí, hay un ministerio, se lo dio el obispo lo instituyó ministro extraordinario de la comunión, pero no es cristiano si es autorreferencia. A mí el obispo me puso así. Bien, sí, el obispo, pero no lo estás viviendo de manera cristiana, ¿no? Son ministros paganos, dice el Papa, llenos de sí mismo. Cuando el servicio es unidireccional, no es ida y vuelta. Si a mí me mandaron a servir, no es para que después te sirvan a vos. Mirá que yo voy y nunca me dicen un gracias, ¿no? Mirá que voy siempre y los escucho, nunca me dan nada, ¿no? O al revés, ¿no? Nos servimos también. El ministerio siempre es unidireccional, es algo que Dios me ha dado
y que yo tengo que ofrecer. Y no tengo que esperar nada de ustedes, tengo que esperar las cosas de Dios, ¿no? Sería correcto así. ¿Les parece? Si ustedes no están de acuerdo, levanten una mano y digan algo. ¿Ah? De todos modos se lo dicen al Papa, no a mí. Cuando el servicio es unidireccional, no es un ida y vuelta, esto no está bien. Su fin le trasciende, dice el Papa, y es el de llevar los valores cristianos en el mundo social, político, económico de nuestro tiempo. Miren cómo es el ministerio, ¿no? Porque nosotros a veces también nos encerramos en pensar que los servicios son intraeclesiales. O sea, tenemos un montón de servicios, pero son para nosotros mismos. ¿Y quién sirve al mundo? ¿Quién sirve a los políticos? Bueno, sí hay muchos, pero porque les pagan, ¿no? Pero me refiero cristianamente. ¿Tenemos conciencia de ese servicio anunciador y sobre todo el de ustedes, de los laicos, que son la gran mayoría en la iglesia, que tienen que tener este servicio y esta vocación? El ser laico no es no ser cura. Hace mucho tiempo se le decía al laico el no clérigo, ¿no? Como que cristiano era el clérigo y el resto, bueno, estos son los que no son curas, ¿no? Los que no son clérigos. Después de la teología del pueblo y después del Concilio Vaticano II, que pone esta categoría bellísima de pueblo de Dios, que es fantástico, ¿no? Todos tenemos una misión y todos tenemos una vocación específica. El del laico es la evangelización del mundo, la secularidad. Ustedes tienen que evangelizar, no acá adentro pescando en la iglesia, ustedes tienen que estar en el trabajo, en el banco, en la fábrica, en el campo, donde están, tienen que poner los valores del evangelio. ¿Esto está ahí de acuerdo? Bien. A veces los laicos, dice el Papa, parecen curas fallidos, ¿no? Una de las cosas que vemos es que los laicos quieren parecerse más a los curas y los curas quieren parecerse más a los laicos, ¿no? Entonces hay esas mezclas que no nos ayudan nunca porque nos hacen perder el horizonte de nuestro servicio, que no es solamente nuestro servicio, sino que es el servicio de Dios. Y ahí vamos a ver esta característica. Dice el Papa, ¿no? Por favor, hacer limpieza sobre este problema. Fuerte, ¿no? Fuerte. Ahí lo sacamos. Chao. No queremos eso. No queremos autorreferenciarnos. Rapidísimo, así pasamos a la Biblia. Los orígenes de la ministerialidad. ¿Por qué somos ministros? ¿Es porque me lo dijo el cura? ¿Porque me lo dijo el obispo? ¿Porque me lo dijo quién? No. Vamos a ver que la iglesia nos entiende a nosotros, servidores del evangelio, por medio del bautismo y de los dones del Espíritu Santo. O sea, ¿ustedes son bautizados? Y el Señor, por medio del Espíritu, ¿les ha dado dones? ¿Sí? Perfecto. Entonces tienen un ministerio. ¿Saben cuál es su ministerio? Sí, de servir, pero ¿servir qué? A los demás. ¿A cuántos demás sirvieron ayer? Ah, ¿ven? Sí. Y claro, porque eso tiene que caer en algo concreto, porque si no, no sé, hay que amar a todos. Bueno, ¿a cuántos amaste ayer? Recién, ¿a cuántos amaste? ¿Y los amaste? Mira que algunos los cuerean, ¿eh? Mira cómo vino, mira que no aparece nunca, acá está, ¿no? Ahí está, fue la primera vez, bien. Capaz que alguno vino, nunca vino, ¿ves? El bautismo, dice el Papa, en este tiene su raíz el sacerdocio común de todos los fieles. La ministerialidad laical no se funda en el sacramento del orden, sino en el bautismo, por el hecho de que todos los bautizados son cristifideles, ¿no? Creyentes en Cristo, sus discípulos, y por tanto llamados a formar parte en la misión que Él encomienda
a la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo, la ministerialidad nace de los carismas que el Espíritu Santo distribuye dentro del pueblo de Dios para su edificación. Primero aparece un carisma suscitado por el Espíritu, luego la iglesia reconoce este carisma como un servicio útil para la comunidad y finalmente, en un tercer momento, se introduce y difunde un ministerio. Interesante esto, ya lo vamos a ver después con los personajes bíblicos. Y lo que hace que todos los ministerios estén unidos es la misión y el servicio. Si hay uno que anda haciendo ministerio y no está en comunión, ¿será un ministerio del Espíritu? Hay muchos que sirven, Hay ateos que sirven y hasta a veces más que lo que servimos nosotros, ¿o no? O sea que servir, hacer el bien a otro, poner al otro por encima de uno, puede ser una actitud que lo haga también un no creyente. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Lo han visto? Gente que no cree, que no tiene el valor del Evangelio, y sin embargo es gente que hace el bien. Y hay veces que hace mucho más bien que nosotros que deberíamos. Entonces, ¿dónde está la característica de un servicio o de un ministerio? Ya lo vamos a ver, pero quiero que se queden con esa pregunta, ¿no? Porque de hecho también nosotros, que somos cristianos, que somos bautizados, podemos hacer un servicio, como lo acaba de decir el Papa, de manera pagana. Y ya vamos a ver cuándo el servicio lo podemos hacer de manera pagana, ¿no? Así que lo que une toda la diversidad de servicios es la misión, una misma misión, como recién en la oración, ¿no? Algunos se llevó la mano, otros se habrá llevado el corazón, otros se habrá llevado una oreja. Hasta Pablo habla de las partes indecorosas del pueblo, ¿no? Del cuerpo. Dice, todo eso es para el servicio de Dios, ¿no? Bueno, ahora sí vamos porque el Papa parece que lee la Biblia. El Papa parece que sí, parece que la lee, que la comprende, porque hay 3 personajes, podríamos ver en la Biblia muchísimo. Como la Biblia es tan grande, elegí 3 personajes que nos pueden orientar un poco en torno a cómo se sirve cristianamente, evangélicamente, desde la palabra de Dios. Y acá voy a hacer el primer punto fuerte que tengamos en claro. Una cosa es lo que yo quiero para servir, lo que a mí me gusta, y otra cosa puede ser que no siempre puede que vayan de la mano lo que Dios quiere, en donde Dios quiere que yo sirva. 2 cosas, ¿no? Porque el servicio de Dios, al modo de Dios, no siempre es tan claro, ¿no? Yo tengo un amigo que le encanta viajar, ¿no? Y viene y me llama por teléfono y me dice, mira, ahora me voy a tal lado, y dice, realmente que esto es voluntad de Dios. Y yo del otro lado no le digo nada, no le digo, qué raro, che, que Dios quiera siempre lo que vos querés, ¿no? Bueno, entonces, habrá que ver, ¿viste? Porque hay veces que el ministerio nos lleva en el servicio a Dios, no siempre va coincidiendo con lo que uno quisiera. ¿Les pasó eso también? Bueno, les decía esto, perdón. Vamos a buscar estos 3 personajes de la Biblia que nos muestran un camino de ministerialidad. El apóstol Pedro, ¿lo conocen? Al diácono Felipe de la palabra, ¿lo conocen? Ahí se lo conocen menos. ¿Y a la diaconisa Febe? No la conocen. Bien, hoy vamos a conocer más a Felipe y entonces a la diaconisa Febe. Bien, empecemos por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, todos tenemos en claro cuál fue el servicio que Jesús le pidió. ¿Cuál fue? Exacto. ¿Dónde dijeron acá?
la piedra. Vos vas a ser piedra, ¿no? Pedro. Y sobre esta piedra, ojo, Pedro no edificó la iglesia. ¿Quién la edificó? Bueno, ¿ves? Entonces, perfecto. Vos vas a ser la piedra, ¿no? En donde yo voy a edificar, dice el Señor. Y después vamos a ver, se lo hago corto para que no nos hagamos largo, tiene un ministerio claro que es el servicio del pastoreo. Pedro, desde Jesús, clarísimo, vos vas a ser el pastor, ¿no? Lo vamos a ver en estos 3 textos bíblicos, que hay un montonazo de textos más. Ay, sí, genial, buenísimo. Hay un montonazo de textos más, elegí estos 3. Pedro, no tenemos duda que el Señor le pidió el ministerio de ser cabeza. ¿Están de acuerdo? El primero, podríamos decir, ¿no? Mateo 16, del 18 al 19, dice, y yo te digo. Imagínate que Jesús te diga, y yo te digo. Anda a decirle otra cosa, ¿no? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Toma vos, anda. ¿Quién otro tiene eso, no? A ustedes les gustaría tener esa llave. A muchos dejarían afuera, ¿no? Que no me la vea a mí tampoco, ¿no? Esa llave solo Pedro la puede tener, pero ojo, un servicio que a Pedro lo ayudó y no tanto también. Pedro, en otro texto de los sinópticos, ¿no? Pedro es quien toma la palabra. Él también tiene, y ese servicio se lo dieron los otros. Jesús pregunta algo y los otros como que timidones, y Pedro sale y responde, ¿no? Acá lo vemos en Lucas 9:20. Pedro dice, tomando la palabra, respondió. Ninguno de los otros respondía, él toma la palabra, habla en nombre de, ¿no? De ahí viene la palabra advocatus, también en latín del abogado, hablar en nombre de, y dice, tú eres el Mesías. ¿Se acuerdan de eso? Bien, ¿quién dice la gente? Y después Jesús le dice un lindo piropo, Pedro, qué bueno, esto no te lo dijo ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿no? Hasta que, y ahí nos vamos a Marcos 8, casi en un mismo contexto, pero en otro evangelio, Pedro tiene que ser quien cuida. Imagínate, él en la cabeza, quien toma la palabra. Pedro ya ha entendido, parece ser, que él tiene que proteger, cuidar. Y dice, Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A la flauta. Imagínate que Pedro, Jesús acaba de decir que va a tener que pasar por la cruz, que lo van a insultar, que lo van a golpear, y que va a morir. Imagina, yo me lo imagino a Pedro de atrás diciéndole, Jesús, sí, un ratito vení, ¿no? Y ahí atrás le dice, no, eso no te va a pasar, no te va a pasar, estoy yo, así que eso descártalo, ¿no? Esta parte, ve detrás de mí, bíblicamente, bien, hemos llegado a la mitad. Me queda la mitad, llego justo, creo, ¿eh? Vamos, ahí está. Entonces, fíjate que acá bíblicamente hay algo que es fundamental entender. Dice que Jesús mira a la multitud que estaban ahí, no lo mira a Pedro, y le dice a Pedro, Pedro, ve detrás mío. ¿Qué significa eso? Si a vos te dicen, para, anda atrás mío, ¿qué te está diciendo? Claro, le está diciendo Pedro, para, sí, vos sos cabeza, Pedro, está bien,
vos tomá la palabra porque estos todavía no se animan a nada, vos, está bien eso, Pedro, dale, cuídalo, pero Pedro, atrás mío, el que maneja soy yo, ¿no? El ir por detrás es la actitud del discípulo, ¿no? El discípulo es aquel que va caminando, digamos, en las huellas de donde pisó el maestro, ¿no? Cuidado, Pedro, no querrás hacer vos tus huellas propias, ¿no? Fuerte la declaración de Jesús. Va de retro, después hay una película antigua muy vieja y linda, ¿no? Detrás mío, Pedro, ¿no? O sea, Pedro tiene que cumplir su función, que es una función de gobierno, podríamos decir, una función de autoridad, es cabeza, pero no deja de ser discípulo. Interesante eso, ¿no? Una enseñanza fuerte. O sea, el Señor mismo me dio esto, pero cuidado que no se nos suban los humos, Pedro. Pedro nos los cuenta, los textos te lo dicen para algo bíblico. La Biblia no esconde los pecados. ¿Sabían eso, no? De cada uno, David, Antiguo Testamento, conocemos todo. ¿Y por qué no los esconde? Porque allí hay una enseñanza fuerte para el oyente. O sea, Jesús nos transforma, pero Él nos transforma, no nosotros. Los que lo siguieron a Jesús y los que Él llamó, ni te cuento quiénes eran. Pero sí, Él los transformó con su gracia. Entonces acá vamos a ver a Pedro que se le estaba subiendo un poquito hasta querer decirle a Dios cómo era el camino, ¿no? Y Jesús, por supuesto, lo puso en su lugar. Pero Pedro, lo peor de todo, que también, aparte de subirse al pony, queriéndose allí también tiene que hacer una experiencia fuerte, Pedro, que es con su propia vulnerabilidad. Pedro lo hemos visto hasta ahora temerario, un poquito como irreverente, lo hemos visto con fuerza, lo vamos a conocer hasta que se topa con el miedo. El miedo lo pudo a Pedro. El miedo lo pudo a Pedro. A ver, ahí está, ¿no? El miedo, no se ve bien, pobre Pedro, la cara ahí. Mateo 26, 69, 75, Pedro dice, no sé lo que quieres decir, yo no conozco a ese hombre. Y dice el texto, se puso a maldecir y jurar que no conocía a ese hombre. Fíjate, frente al miedo y al miedo de la muerte, al miedo de que me quite la propia vida, Pedro se olvida del servicio y hasta negar a Jesús. Fuerte, ¿no? Bueno, si ustedes negaron alguna vez a Jesús, bueno, no digan públicamente si no tenemos que confesar y los curas no estamos ahora para eso, ¿no? Pero es interesante porque la negación de Pedro es taxativa, ¿no? No conozco a ese hombre. El verbo gnosko en griego no es solamente un verbo de, digamos, conocer mentalmente. No hice experiencia de alguien, ¿no? Es que cuando te dice conozco, implica conocer a alguien. No, sí, lo conozco que vive allá. Eso decimos nosotros, ¿no? Un griego no te diría eso. No lo conozco porque no sé qué piensa, no sé lo que siente, no sé lo que madura, no sé eso, ¿no? Pedro está negando el haber entrado en experiencia con Jesús. Fuertísimo, fuertísimo. Bueno, lo bueno es que, y acá también en el servicio, Jesús restituye a Pedro. Ahora nos vamos a Juan, capítulo 21, 15, 17, que este texto después lo vamos a tener un poquito más explicado y después vamos a rezar un poquito más con él. ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La primera pregunta, ¿no? ¿Me amas? Fíjense allí, le puse el texto en griego. Dice, hay las palabras que las traducimos nosotros, me ama, me quieres. Y está bien, porque hay una diferencia.
Hay 3 modos de amor en el lenguaje griego. Uno, fileo, ¿no? Fileo, el amor al modo de un amor que tiene un ida y vuelta. Por ejemplo, el de amistad se utilizaba fileo cuando alguien tiene un amigo, ¿no? Es un ida y vuelta. También para utilizar el vínculo paterno-materno con un hijo, ¿no? También fileo, porque ahí va y viene también el vínculo, ¿no? Después estaba otro amor que era el eros, que viene en la dimensión erótica de la pareja, de la intimidad, de la dimensión corporal en el amor. Y después aparece, esto también en la filosofía, pero sobre todo lo utiliza el cristianismo fuertemente, el ágape. Un amor totalmente oblativo como el de Dios, que Él da sin esperar nada a cambio, ¿no? Por eso le pregunta a la primera de me amás, lo usa el verbo ágape, ¿no? Agapao. Pedro dice, me agapás, me amás, pero a ese modo de amor, ¿no? Y Pedro no entiende eso todavía y le responde con fileo. Sí, Señor, yo te fileo. ¿Se entiende la diferencia? ¿La entienden? Bueno, la segunda pregunta, y la parte interesante, apacienta mis corderos. No importa si son corderos o ovejas, hay una diferencia allí. Apacienta los míos, sé pastor de los míos. Casi que le dice Pedro, ¿vos me querés a mí? Bueno, y vieron, le ofreció el amor al modo de Dios. Pedro no entiende nada todavía. Dice, sí, te quiero como puedo. Bueno, aún con eso, cuida de los míos. Eso le está diciendo. Apacienta mis corderos, cuida los míos. ¿Vos me querés a mí? Sí. Bueno, acá cuida ¿no? Porque nosotros corremos un grave riesgo de ser amantes de Dios, pero huidizos del hermano y del prójimo, ¿no? En la adoración estamos todos así, hermosos, ¿no? Abiertos y demás, pero cuando tenemos que ir frente a este otro que viene, que me cae borracho, el que está con hambre, el que me quita tiempo, el que me limpia el vidrio, ahí ya, no, rapidito que me tengo que ir a la adoración, ¿no? Ojo, Pedro, ojo con ese servicio, porque está bien, vos quereme como puedas, pero cuida de los míos. Con tu gran pequeño amor, si querés demostrármelo, es con los míos. Lo mismo la segunda pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me agapás? ¿No? Agapásme, vuelve a preguntarle con ese amor enorme. Pedro le responde, sí, Señor, te fileo, ¿no? Te quiero. O sea que hasta la tercera, que ahí Pedro se da cuenta, entonces, Pedro, ¿me filéis? ¿Me querés? Y ahí Pedro se da cuenta de la diferencia, ¿no? Dios le está proponiendo, amame de esta manera como yo te amo a vos. Pedro se da cuenta, le respondí 3 veces que no llego como él, ¿no? Y por eso Pedro se entristece. Y le dice algo que sí vale la pena, que esto en el servicio nos va a servir mucho. Vemos al Pedro herido, un pastor herido por su miedo, sus cosas, no un pastor perfecto, ¿no? Nadie les pide a ustedes que sean ministros perfectos, pero sí ministro al modo de Pedro. Pedro le responde, después de darse cuenta que la misión le excede, tú lo sabes todo. Tú sabes que todo yo, porque ahí está por detrás, yo te quiero. El servicio tiene que ser con esa humildad, Señor, no soy el mayor, no soy el mejor, me estoy dando cuenta que lo tuyo excede supramente todo lo mío, pero todo lo mío está para vos. Y ahí está la diferencia. Pedro no se guarda nada para sí, aun cuando lo que tiene también tiene estas cosas, el miedo, el creerse que se sube al pony de vez en cuando, o sea, pero todo lo mío, todo lo que tengo, te quiero. Ese es un servicio al modo de Pedro. Entonces Pedro te diría, dale con todo, capaz que no llegue a hacer lo que Dios te proponga enorme, pero siendo discípulo, servir. ¿Se entiende?
Bueno, pasamos rápido, que me quedan 10 minutos, al diácono Felipe. Esto es bellísimo. Hechos de los Apóstoles. El diácono no aparece hasta los Hechos, capítulo, en el 7 son instituidos los diáconos. ¿Hay diáconos acá? ¿Hay un diácono permanente? ¿Diáconos permanentes hay? Allá están, al fondo hay uno. Bien. Felipe, diácono en capítulo 7, capítulo 8, lo vamos a ver, miren, lo voy a leer para ir rápido. Capítulo 8, mira, se cortó. ¿Hay Biblia? Bueno, abra alguien mientras yo leo, capítulo 8, 1 acá. Dice, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. ¿Está bien que un diácono predique a Cristo? Sí. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, o sea, hacía milagros Felipe, dice, todos recibían unánimemente las palabras ¿de quién? De Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de 8, fíjate ahí, seguilo. A 1, a ver. En el 7 estamos. Dice, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues una gran alegría en aquella ciudad. Fíjate todo lo que hacía el diácono Felipe. ¿Es para aplaudirlo o no? Sí, ¿no? O sea, anunciaba, curaba, sanaba, hacía todo, milagros. Dice, desde ahí inmediatamente, versículo 9, estoy con 43 años, plena presbicia, hace 3 meses, no leo nada. Dice, versículo 9, después de presentarnos a Felipe así, capítulo 8, versículo 9, dice, había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente. O sea, miraban a Simón impresionados. Veían a Felipe impresionados. ¿Por qué lo tenía Simón también impresionado? Dice que tenía impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. O sea, que se ve que también hacía grandes cositas como milagros. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, este hombre es la fuerza de Dios. ¿Saben quién es ustedes, Simón? Simón el mago, ¿no? Bueno, Simón el mago, ¿no? Dice, vamos a ver qué dice acá. Dice. Después Felipe queda como absorto. Y de esto se entiende en la sede de Jerusalén. Hay 2 que hacen milagros. Uno es Simón el mago. De hecho, Simón el mago se convierte, sigue a Felipe, se bautiza y le dice, te pago lo que sea con tal de que vos me des ese poder a mí. De ahí viene para nosotros los curas que conocemos la simonía, ¿no? Que es un pecado grave para nosotros la simonía, que es cobrar por la gracia de Dios. Un sacramento no lo podemos cobrar, ¿no? Claro, entonces, no te puedo decir, bueno, te doy el bautismo por 2 millones de pesos. No, de dólares mejor, es mucho, ¿no? Bueno, entonces el problema es, ambos hacen cosas maravillosas. El tema es que después dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Juan, en realidad, porque escuchaban la palabra de Juan, todavía no la de Dios, dice, enviaron a Pedro y a Juan, el que viene después. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo
Y dice el texto, porque todavía el Espíritu Santo no había sido derramado allí. O sea, hasta ahora todo lo que sucede sin el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Capítulo 8 lo pinta fantástico. Imagínate la decepción de Felipe. O sea, yo que hago tantas cosas, que muestro, hablo de Dios, hago milagros, la gente sale sana, la gente sale caminando, sale así, así. Viene Simón el Mago, otro que la gente lo sigue fascinados con magia y demás, pero siguen ahí fascinados. Felipe se ve que el ánimo se le cae por el suelo y entonces, bueno, todos recibían la palabra sin el Espíritu Santo, lo ven ahí abajito. Después aparece este Felipe, ministro, anunciador, un anunciador al modo del Espíritu Santo. Ahora que los apóstoles impusieron las manos, derramaron el Espíritu, vamos a ver cómo es ahora el anuncio de Felipe con el Espíritu. Dice, ¿leen todos ahí? El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Fíjense de nuevo, el Espíritu Santo dijo a Felipe, ya es la segunda vez que le dice algo, el Espíritu, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír lo que leía el profeta Isaías le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Recuerdan que este era un eunuco, ¿no? ¿Por qué era eunuco? No, la lengua no le faltaba. Eso no le faltaba. Le faltaban otras cosas. ¿Ah? Era servidor de la reina. El eunuco es aquellos que le amputan sus genitales, lo dije muy bien, ¿no? Le amputan sus genitales primero por la descendencia, como iba a estar dentro del palacio, para que no tuviera descendencia y tampoco todas las riquezas pasaran de uno a otro, ¿no? También era un modo también para cuidar las voces jóvenes, bueno, era una época que tenía todo esto, ¿no? Pero fíjate lo que él leía y lo que quedó impactado, ¿no? Dice, venía leyendo Isaías y dice, como oveja fue llevado al matadero. Él, que le habían cortado, lo habían amputado, ¿no? Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de mí? Eso dice, o de algún otro, en realidad está diciendo, esto lo viví yo, ese soy yo, ¿no? Qué lindo cuando alguien se encuentra con la palabra de Dios, ¿no? Así nos encontramos adentro, ¿no? Sí. Bueno, ahí, claro, ahí llegó el texto a su vida y quiere ahora preguntar qué dice, ¿no? Bueno, entonces, pero no nos vamos a quedar con esto. Entonces Felipe toma la palabra. Fíjate a él que todo el mundo escuchaba su palabra. Él que todo el mundo escuchaba su palabra, ahora recién en el versículo 35 agarra la palabra y le dice, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón es posible. Creo, afirmó.
que Jesucristo es el Hijo de Dios y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor otra vez arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Datitos rápidos, ¿no? Levántate. Hay una palabra en griego, anesti, que significa ponerse de pie, ¿no? Que a veces se usa para después de la resurrección, que es ponerte de pie y hasta con un poquito como que de vehemencia. ¿Por qué le dice levántate? Porque se le habían caído los ánimos. O sea, ¿cómo es que están compitiendo conmigo que yo anuncio a Dios y la gente se va para otro lado? Felipe, pasa que te estaban escuchando ¿a quién? A vos, a tus palabras, ¿no? Ahora soy yo el que te digo cuándo, dónde, vos haces lo que yo te digo y va a ver, ¿no? Por eso dice, ahora el Espíritu lo lleva a un camino. Che, mira, se achicó todo. A un camino para encontrar a un etíope. Antes le hablaba a la multitud y la multitud todos chochos con Felipe. Ahora que el Espíritu lo manda a un camino. Y un camino que era angustioso, ¿eh? O sea, no es un caminito sencillo. No te manda el camino de los fast food, ¿no? No te mando el camino de la costanera, no sé si hay costanera por acá, ¿no? ¿Sí? Viste, ahí tenés todo, tenés el heladito. No, te mando un camino desierto para que te encontres con uno. Ya no son la multitud, es uno. Dice, de nuevo el Espíritu le dice, acércate y camina. Ya el anuncio no es general, sino un anuncio de cerca que camina junto y escucha lo que el otro dice, ¿no? Camina cerca, ¿no? El anuncio y el servicio del anuncio, como lo diría Felipe, a mí el Señor me pidió, no a todos, ama a todo el que se te cruce, no, me mandó allí, a ese camino, a uno. Por eso recién les preguntaba, ¿sí hay que servir? Sí, a todos. Bueno, ¿a quién serviste ayer? Y quedamos todos como... Seguimos con otro dato. Recién en el versículo 35, Felipe toma la palabra y partiendo de la búsqueda del otro anuncia. Porque si no, nosotros somos... mira, el obispo el otro día tuvimos una reunión en mayo, una reunión en el encuentro sacerdotal, y terminó diciendo unas palabras de Galeano muy interesante, que esto no lo tenía previsto, pero me acordé ahora, a ver si lo puedo relatar textual, donde cuenta que en una misión que habían llevado a los huichis, ¿no? Habían traducido la palabra de Dios al huich, habían hecho todo esto, entonces se sientan y la empiezan a leer, ¿no? Al cacique indio. Si mal no recuerdo, dice que era un gordo con pinta de sabio, el cacique indio, ¿no? Y le relataban el anuncio y le anunciaban, ¿no? Dice que después de terminar ellos, Galeano cuenta esto, el cacique hizo un silencio profundo y dijo algo así: esto rasca, y rasca bien, pero rasca donde no pica. Creo haber sido lo más literal posible, ¿no? Puede ser. Pero interesante, hay veces que nosotros, si no tenemos en claro cuál es el servicio, a quién, a dónde, anunciamos un montón de cosas, pero la gente, esto no me está diciendo a mí. Vos venís a hablar que hacer alegría y fiesta, che, y se me acaba de morir lo más preciado mío. No, bueno, olvídate, Jesús quiere que hagamos fiesta y salgamos y poderoso es nuestro Dios. El anuncio no es un anuncio, al menos el ministerio del anuncio, no es un ministerio así tirar para que venga. Es acompañando de a uno. Esto te lo diría Felipe, ¿no? Y por último, dice, el Espíritu es el que plantea la misión y no al revés. Lo había bautizado
podría ser un discípulo de Felipe, sin embargo, es el Espíritu el que lo rapta a Felipe y le dice a dónde. Este siguió solo su camino perfecto, feliz y contento, bautizado. Ahora te queda vos con Jesús, tu tarea, y él se encuentra en Azoto. Y lejos de llorar, como cuando los curas nos cambian, ¿no? Llorando, ay, que nos cambien, qué sé yo. Ay, no, estoy acá, listo. Y ahí en la ciudad está a seguir anunciando, ¿no? Porque es ahí el camino. Fíjate qué lindo la enseñanza que nos da Felipe en torno a la misión. No es tu palabra, no es tu ejemplo, no es tu vida la que va a ser, la que conquiste, es la que el Espíritu me haga decir que es la palabra de Dios, ¿no? Y no es a todos. Eso nos quita responsabilidad. Por eso en este día hoy tenemos que saber qué es lo que nos está pidiendo Jesús. Todo, está bien, todo, seguime, sí, bueno, pero de distinta manera. A vos te pidió en tu capilla con los chicos de catequesis, a vos te pidió en la tuya con los nonos de geriátrico, a vos te pidió en la tuya con tal cosa, ¿no? Y ahí es el camino. Y por último, termino rapidísimo, esta es la última diapositiva, la diaconisa Febe. La vamos a encontrar en la carta a los Romanos. 2 versículos hablan de Febe. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Pablo la recomienda a Febe. ¿Y Febe qué nos va a decir del servicio? Primero que es mujer y es diaconisa, ¿no? Dice versículo 1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Dice versículo 2, para que la reciban en el Señor como corresponde a los santos, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos hermanos y también a mí. Febe, un personaje interesante, ¿no? Primero utiliza, ella es hermana nuestra, y utiliza una palabra griega que es adelphos. Adelphos es una palabra que hace referencia a los hermanos incluso de consanguinidad. Evidentemente, Pablo y Febe no son hermanos de sangre. El bautismo, ¿no?, nos da una unidad fraternal tanto como la sangre. Esta es la concepción que tiene las cartas paulinas, la concepción que tiene Pablo, ¿no?, que es, cuando él es bautizado es mi hermano y es como mi sangre. Interesante eso, dice, es nuestra hermana Febe, diáconon, igual que Felipe, que es diácono, que es varón, Felipe, ¿no? El otro era eunuco, ¿no? Felipe no, era varón. Esta también tenía un servicio en la iglesia, mujer, ¿no? No vamos a entrar ahora, acá si hay que ser curas o no, porque eso se lo dicen al Papa, no a mí, ¿está? Y esta es la parte que te diría, y yo soy de la iglesia, te diría Febe, de Cencreas, de una iglesia particular. El servicio, como veíamos con Felipe, no es un servicio para todos. Yo soy anunciador. Sí, a todos, anuncia a todos, pero no es que vos... Dios cuando nos pide localmente, acá. Este es tu lugar de anuncio ahora. Si después nos cambia, genial, será otro, ¿no? Por eso los ministerios, les decía, o los servicios que son solitarios, yo no me voy a meter en nada, no me comprometo en nada porque yo tengo todos, ¿no? Ese es el riesgo que pasó con Felipe, ¿no? Sí, podés servir a todos, pero no al modo ministerial. Podés servir a muchos, pero no cristianamente. Porque el Señor siempre nos pide concretamente. Y Febe te diría, sí, yo soy diácono, pero no de acá, de la iglesia Cencrea. Ese es mi lugar, ese es mi servicio. Ahí es donde está mi identidad como servidor. ¿Se entiende? Por eso Febe creo que es un personaje que hay que rehabilitarlo mucho, porque nosotros es a todo el mundo. Y esto los santos lo tenían claro. Santa Teresa de Calcuta, todos van a saber lo que yo le dije, ¿no? Madre, ¿se acuerdan que ella le decían, usted quiere cambiar el mundo, ¿no? Y ella dijo, sí, porque sus ambiciones eran enormes, sí, pero de a uno por vez. Acá es con vos. Sí, quiero cambiar el mundo, pero con vos empiezo, ¿no?
Esa conciencia de que no estamos para todo, sino que, bueno, acá Dios este es mi azoto, ¿no? Acá aparecí hoy, ¿no? Tenía sueño esta mañana cuando me levanté a las 5 de la mañana y dije, ¿a dónde voy, no? Que podría estar, bueno, este es mi azoto, acá, anunciar, ¿no? Bueno, ustedes también, pero sepamos, no es que es de cualquier manera, es con una identidad propia. Bueno, con esto dejamos acá, me pasé creo que 10 minutos, quedamos con esto, lo que digo es del espíritu, ¿no? Lo que requiere estar atento a algo más que a las palabras expresadas. Esta cualidad de la atención es un acto de respeto, acogida y hospitalidad hacia los demás, tal como son. El objetivo de la conversación espiritual es crear una atmósfera de confianza y acogida para que las personas puedan expresarse con mayor libertad. Esto les ayuda a tomar en serio lo que ocurre en su interior al escuchar a los demás y al hablar. En esta última instancia, esta atención interior nos hace más conscientes de la presencia y la participación del Espíritu Santo en el proceso de compartir y discernir. Ahora nos vamos a ir a trabajar estas preguntitas. ¿Cómo vivimos la ministerialidad entendida como el servicio al modo del Espíritu Santo? No los servicios que están, ¿no? En nuestras comunidades. Otra preguntita es las estructuras eclesiales que tenemos, que tienen ustedes, ¿no? Los grupos, los modos, las cosas, ¿permiten el discernimiento y la recepción a los nuevos ministerios que suscita el Espíritu para la Iglesia? Y por último, ¿qué servicios tenemos que fortalecer para una evangelización oportuna de las culturas actuales, de nuestros azotos en los que nos vamos a ver metidos cuando volvamos de acá?